Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Se da el paso en el estudio. El día de hoy estamos muy contentos porque recibiremos a dos maestras del Centro de Desarrollo de las Artes, compañeras, amigas muy queridas, la maestra Damari Feria y la maestra Ana Ramón. La maestra Damari Feria cuenta con la licenciatura en Economía por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, diplomado en Formación Literaria por la Escuela de Escritores José Gorostiza, así como diversos diplomados en literatura por el IMBAL. La maestra Ana Ramón, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la UJAT, maestra en Docencia por la UJAT, asesora administrativa del SEDA del año 2011 al 2020, y ellas son maestras de Literatura e Historia del Arte. Acompáñenos a disfrutar de su talento con el poema titulado Gilgamesh. Bienvenidos. Poema épico de Gilgamesh, columna 6 del texto babilónico. Las lágrimas corren por la cara de Gilgamesh al tiempo que dice: voy a recorrer un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Debiera estar contento, con el corazón gozoso. Si triunfo, le haré sentar en un trono. Ellos le trajeron su armadura, poderosas espadas, el arco y el carcaj, y se lo pusieron en sus manos. Él cogió las azuelas, su temblor, el arco de Anshan, puso la espada en su cinturón. Podían comenzar el viaje. La plebe se apiñaba cerca de Gilgamesh. ¿Cuánto tiempo estarás ausente de Uruk? Que puedas regresar pronto a la ciudad. Los ancianos le rindieron homenaje y le dan consejos sobre el viaje. No confíes, Gilgamesh, únicamente en tu fuerza. Marcha con ojo alerta, ten cuidado. Que Enkidu vaya delante de ti, pues conoce la ruta. Ha recorrido el camino hasta el desfiladero del bosque de Umbaba. El que va delante puede proteger a su compañero. Prepara su viaje y sálvate así con su ayuda. Que Shamash te dé la victoria, que tus ojos puedan ver lo que tu boca ha anunciado. Que ante ti el sendero sea llano, que el camino se abra para que puedas pasar y que la montaña se abra también a tu paso. Que el Dios Lugalbanda durante la noche diga la palabra que te alegre, que no se aleje de ti para que tu deseo se cumpla. Que Él restablezca tu fama como la de un joven héroe. Después que haya muerto Umbaba, acción en la que te vas a esforzar, lávate tus pies. En tus horas de reposo nocturno, cava un pozo para que puedas tener agua pura en tu odre. Ofrece en honor de Shamash libaciones de agua fresca. Que el dios Lugalbanda pueda guardarte tus intenciones. Enkidu abrió la boca y dijo a Gilgamesh: ya que has resuelto batirte, ponte en camino, que tu corazón no se asuste. Ten confianza en mí. Confía y sígueme, pues conozco la morada y también los lugares que frecuenta Umbaba. Cuando los ancianos oyeron estas palabras, dejaron partir afuera al héroe a su camino. Ve, Gilgamesh, ojalá los dioses caminen a tu lado. Versión de Federico Lara Peinado, el poema de Gilgamesh, Madrid, Editora Nacional, 1980, páginas 1148-149. Muchas gracias, Astrid, por compartir este poema de Gilgamesh. Antes de continuar, para que nos sigas comentando sobre la historia de él, ¿te puedes presentar ante los televidentes, por favor? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Claro que sí, es un placer estar aquí presente.
Mi nombre completo es Astrid Bustillos Cancino, soy alumna de la División Académica de Ciencias de la Salud de la licenciatura en Enfermería. Tengo 22 años y me encuentro aquí como invitada de mis maestras. Es un placer. Muchas gracias, Astrid. Maestra Damari, ¿podría comentarnos un poco sobre la historia o el poema Gilgamesh? Hola, ¿qué tal? Sí, miren, escogimos este poema porque realmente es el parteaguas, es la primer historia que se cuenta en todo el mundo. Es un poema épico que narra las hazañas de un gran héroe. Entonces, este poema hace referencia a lo que nos pudieron aportar la civilización de los sumerios. En este caso tenemos la aportación de la escritura. El primer tipo de escritura que surgió en el mundo fue la escritura cuneiforme. Entonces, gracias a esta invención surge la historia y el hombre puede comenzar a expresar sus sentimientos, sus emociones, y en este poema hemos escuchado que el autor lo que intentó plasmar fueron todas las hazañas de este personaje. Este poema tiene 12 tablillas, fue hecha en piedra, y lo interesante de esta historia es cómo el ser humano se ha preocupado por la inmortalidad, ¿sí? Estas hazañas de este gran héroe, pasa tantas cosas que el final de todo esto es lo que más trae una enseñanza. No sé si puedo contarte en 2-3 minutos el poema. El poema narra las hazañas de Gilgamesh, el cual es un rey que cuida a la ciudad, pero es una persona cruel. Entonces el pueblo realmente está un poco cansado de que el rey sea cruel con ellos y deciden hablar con los dioses y pedirle ayuda. Los dioses deciden crear un personaje, se llama la reina Aruru, la cual crea un personaje llamado Enkidu, el cual va a igualar en fuerzas a Gilgamesh. Un dato importante es que Gilgamesh era una parte dios y una parte mortal, ¿okay? Entonces por eso era tan imponente, dicen que era una persona muy grande, un gigante prácticamente, así cuenta la historia. Entonces Gilgamesh, al momento de que conoce a Enkidu, es porque tiene que llegar al pueblo. Enkidu era una persona salvaje, los dioses deciden dejar a Enkidu en lo que es el bosque, y en el momento en que los cazadores ven este personaje, totalmente desnudo, grande, todo peludo, o sea, imponía miedo, y van con Gilgamesh. Gilgamesh habla con su madre y su madre le dice que tiene que hacer un plan. El plan es que lleven una meretriz. Cuando este personaje Enkidu vea a la meretriz, va obviamente a quedar cautivado con sus encantos, y esta mujer tiene que quitarle lo salvaje. Así sucede. Al momento en que ve Enkidu en el bosque a esta mujer, pues cae cautivado bajo los encantos de esta mujer. Tienen 12 días de amor, en los cuales cada uno de estos días Enkidu va perdiendo lo salvaje. Pasa todo esto, llega al pueblo, Enkidu conoce a Gilgamesh, tienen una contienda, obviamente los dos igualan su fuerza, y de tanto tiempo en lucha se dan cuenta que ninguno de los dos va a ser vencedor, y deciden pues cada uno rendirse honores, y se convierten en los mejores amigos del mundo. Entonces comienzan sus aventuras juntos. Maestra Damari, qué interesante, se nota la relación entre la literatura y la historia del arte. Muchas gracias. Ahorita vamos a continuar un poquito sobre su formación académica. Vamos a darle la bienvenida a otra de nuestras invitadas, la maestra Ana Ramón. Maestra Anita, ¿cómo está usted? Un gusto de estar aquí con ustedes. Muy bienvenida sea, maestra Ana. Usted cuéntenos, ¿qué labor realiza en el SEDA? ¿Qué taller imparte? Ok, pues bueno, yo soy maestra de la asignatura de Historia del Arte ya desde hace muchos años. Y bueno, esta asignatura tiene como finalidad
darle un recorrido a los estudiantes en toda esa historia y evolución de piezas, de monumentos y de sitios en donde el hombre, en su respectivo momento histórico, religioso y económico, decidió dejar una evidencia artística y bueno, esa es nuestra labor, enseñarle a los alumnos cuál fue el motivo por que ciertas sociedades decidieron hacer arte de cierta forma. Hacemos un recorrido desde los tiempos prehistóricos, desde el 40.000 antes de Cristo, por poner alguna fecha en particular, hasta la época en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, ha sido una muy grata experiencia ver cómo estudiantes de medicina, de enfermería, de administración, de ingenierías, se han interesado mucho en esta asignatura debido a que en algún momento de su formación disciplinar tienen relación con esa parte histórica del origen de ciertas comunidades. Entonces, es un contenido maravilloso y que, por supuesto, deseamos que todos nuestros estudiantes universitarios se acerquen a estos talleres, a estas aulas, para, por supuesto, aprender de cómo el arte ha ido evolucionando a través de los siglos. Muchas gracias, maestra Anita. Y con tanto material sobre la historia del arte, sobre la literatura, ¿por qué se decidió mostrar el poema de Gilgamesh? Bueno, porque el poema de Gilgamesh comienza con lo que son los sumerios, donde surge la escritura. Al momento de surgir la escritura, surge la historia y tiene relación con lo que es la historia del arte, ya que sus representaciones artísticas fueron hechas con arte figurativo. Muchas gracias, maestra Damari. Maestra Anita, ¿podría contarnos un poco sobre su formación académica? Bien, pues bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y también tengo la formación en la maestría en docencia. No digamos que de forma accidental me topé con el arte, ya que bueno, desde mucho tiempo atrás mis aspiraciones eran estar relacionadas con este contenido temático, pero bueno, finalmente tuve la oportunidad de ingresar a los talleres y desde ese entonces he tenido la experiencia de participar como profesora, pero también, y una parte muy bonita, muy especial y que retroalimenta mucho esa labor docente, es también la parte administrativa, ¿no? Ver esa parte que está atrás de las aulas, que tiene que ver con organizar, con diseñar, con planear, tanto los programas, pero también los espacios en los cuales se van a desarrollar cada una de estas clases. Maestra Anita, muchas gracias. Vamos a continuar charlando con estas maestras. Vamos a unos promocionales y regresamos en su programa Se da el Paso en el Estudio. Continuamos en su programa Se da el Paso en el Estudio y hoy tenemos a las invitadas, las maestras Damari Feria y Ana Ramón. Vamos a continuar platicando sobre su formación académica y trayectoria profesional con la maestra Damari Feria. Bueno, realmente yo soy licenciada en Economía, pero desde pequeña he amado las letras. Me di la oportunidad de descubrir mis dos hemisferios del cerebro, la parte creativa y la parte lógica, ¿no? Entonces hice una buena combinación y pues desde pequeña recuerdo que leía historias. Mis cuentos favoritos eran los de los hermanos Grimm. Amaba leer esos cuentos. Sus finales me atrapaban, lo fantástico que tenían esos cuentos. Y empecé a leer de todo un poco y poco a poco fui viendo que me gustaba mucho leer,
y me gustaba también en uno u otro momento comenzar a escribir ciertas cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de mi maestra que me dio literatura en la secundaria. Ella fue la persona que terminó de hacerme ver la belleza de las letras, ¿no? Su manera de explicarme, de atraparme, de decirme que la literatura era parte importante, en este caso para mí. Y no dudo que para las personas que tienen este acercamiento con la literatura también descubran cosas interesantes, ¿no?, que nos aporta la literatura. Entonces fui, pues, en este caso con la maestra siempre me invitaba a que sea uno que otro evento de lectura de libros, de poemas, y siempre estuve ahí. Y se dio la oportunidad de entrar al CEDA, donde pues comencé dando clases de literatura y después también clases de historia del arte, y entonces pude ver la vinculación que había entre literatura e historia del arte. Y este es el momento, tengo ya muchos años como maestra, dando estas dos, el taller y la materia complementaria, y he disfrutado cada semestre, he aprendido cosas nuevas cada semestre y me he llevado grandes cosas de mis alumnos. Entonces, amo las letras. Qué bonito, maestra Damari, qué bonito saber la motivación del por qué ahora se dedican, vaya, a lo que realizan en el CEDA. Antes de ir con la motivación del por qué se dedica a esto la maestra Anita, vamos con nuestra alumna Astrid. Astrid, cuéntanos, ¿cómo se ha relacionado tu carrera con los talleres que estudias en el CEDA? Bueno, ciertamente estos talleres han aportado demasiado a mi conocimiento. Ha sido un gusto estar trabajando con la maestra Damari, quien ha ayudado a desenvolverme de mejor manera mis dos hemisferios. Bien, como ella menciona, yo tengo mi lado enfermero, el lado de la medicina, que me apasiona demasiado, pero de cierta manera a mí también me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender cómo se conformaron todas las sociedades del mundo, cómo han desaparecido, cuáles han sido los vestigios que nos han dejado, que nos han permitido para poder implementar en nuestra vida o como enseñanza. La maestra recientemente nos ha comentado precisamente de la época mesopotámica, acerca de la Venus de la prehistoria, la cual ella nos comenta que muchos ginecólogos la utilizan debido a que la Venus de la prehistoria es un símbolo de la fertilidad. De igual manera, yo sé que existen muchas historias acerca de la medicina con respecto a todas las culturas antiguas. Un ejemplo puede ser hijas de Apolo, una que se llama Panacea y su hermana Igea, las cuales son las pioneras de todo el conocimiento entre la enfermedad y la salud. De la hija de Apolo, Igea, ella, gracias a su culto, es que pudimos entender lo que es el día de hoy es la higiene. Y Panacea es la diosa de la enfermedad y la salud. Actualmente pues es un placer poder compartir todos estos conocimientos que las maestras nos han permitido, porque es una manera en que nosotros podemos comunicarnos con otras personas, en que podemos entender la formación que tenemos nosotros en este mundo. Qué bonito, Astrid, qué bonito que lo sepas aprovechar también, relacionar también y aplicar en tu carrera y en tu vida cotidiana, ¿no? Que te haya sido de gran ayuda. Mencionabas algo sobre Mesopotamia. Maestra Anita, ¿me puede usted comentar sobre la historia de la literatura en esta época en Mesopotamia? Pues sí, justamente, ¿no? Y también conociendo del perfil de la maestra Damari, que viene del área de la economía, pues justamente la literatura tiene un origen relacionado con la cuestión contable, llevar las cuentas de los productos que eran excedentes o que faltaban. Y bueno, de alguna u otra forma sí va floreciendo, ¿no? Esta parte del arte que tiene que ver con las letras y la palabra. Muy particularmente decidimos trabajar este tópico el día de hoy porque, bueno, además de que la literatura la podemos disfrutar a través de nuestro oído, ¿sí?,
de escuchar, ¿no? Las palabras y lo que cada una de ellas incita, ¿no? A nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, bueno, también es evidente que el medio en el que los mesopotámicos plasmaron estos textos, podemos analizarlos desde la cuestión plástica, ¿sí? Los mesopotámicos desarrollaron 3 tipos de textos: mitos, himnos y lamentaciones. Y los 3 son totalmente extensos, ¿sí? Y hoy, muy particularmente, pues bueno, decidimos centrarnos en esa famosa epopeya de Gilgamesh, el rey de Uruk. Gilgamesh fue un rey, fue un hombre dios que logró muchas hazañas encaminada a la inmortalidad. ¿Quién no desea, ¿no?, ser inmortal en esta vida? Pero bueno, toda su historia nos demostró que finalmente la inmortalidad es dañina para el ser humano, ¿sí? Imagínense, vivir para la eternidad. Entonces, bueno, gráficamente podemos ver algunas imágenes alusivas a esta piedra en la que, como pueden ver, estamos viendo una representación escultórica del rey Gilgamesh. Aquí lo estamos viendo que porta la vestimenta propia de su rango social. Lo vemos también que tiene en sus brazos a una cría de un león. Esto representa la jerarquía y el poderío que lograba alcanzar un personaje con su rango. Era una tarea obligatoria para el rey salir a cazar, y eso demostraba su poder, eso demostraba la pericia militar que tendría para su pueblo, ¿sí? Esta escultura particularmente es maravillosa porque lo que estamos viendo lo podemos encontrar en el Museo del Louvre. Es una piedra que mide un poco más de 5 metros de altura y bueno, junto a ella estamos viendo al famoso toro alado, que bueno, se convierte en el primer tipo de efigie o amuleto para las casas, para los palacios, para los templos, un guardián protector. Entonces llama mucho la atención el hecho de que el rey Sargón II decidiera colocar junto al toro alado una escultura de Gilgamesh, ¿sí? Es muy interesante, ¿por qué? Porque entonces estamos viendo aquí a Gilgamesh como un ser mítico, un ser con poderes sobrenaturales que, además de figurar como buen rey y como buen militar, bueno, lo estamos viendo como un personaje protector, ¿sí?, de estos lugares que eran vitales e importantes de salvaguardar su seguridad, ya que, bueno, al ejercerse una monarquía, el rey debía de cuidarse las espaldas de absolutamente todos, de hijos, de hermanas, de cuñados, de primos, etc. Y bueno, la historia la podría seguir y seguir y seguir, pero bueno, les dejamos con este primer buen sabor de boca para que continuemos en este programa. Maestra Anita, nos deja muy intrigados. Qué interesante ver cómo la historia del arte se encuentra en diversas manifestaciones artísticas, como lo son la literatura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a seguir definitivamente platicando sobre esto. Mencionaba hace unos momentos la maestra Damari que la asignatura de Historia del Arte es una asignatura complementaria en el Centro de Desarrollo de las Artes, en los talleres artísticos. ¿En qué talleres artísticos es complementaria y por qué es complementaria? No sé si alguna de ustedes. Bueno, es complementaria por ahora, ¿sí? Okay. Muy próximamente esperemos sea también un taller con una duración mayor de 3 años, de 6 ciclos. Por ahora es una asignatura complementaria de 3 niveles, pero bueno, hemos visto que en 3 semestres es muy difícil desarrollar cada una de estas temáticas. Es una asignatura complementaria para talleres que tienen que ver con el área de las danzas, para danza clásica, danza moderna jazz, danza y bailes populares, pero también para las que están encaminadas a las plásticas y a lo visual, como por ejemplo grabado popular, dibujo y pintura. También tenemos que es complementaria para el taller de lengua chontal, literatura y teatro.
Ok, para las artes escénicas y Así es. plásticas. Ok, esperemos que muy pronto se haga un taller en la asignatura de Historia del Arte. Vamos a unos promocionales y continuamos en su programa Se da el paso en el estudio. Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio. Gracias por seguirnos acompañando. Maestra Damari, hace un momento nos platicábamos sobre el poema de Gilgamesh. ¿Nos puede usted comentar sobre el final de este poema? Claro que sí. Después de que Enkidu se vuelve el mejor amigo de Gilgamesh, deciden hacer muchas hazañas juntos. Y una de ellas es ir al bosque sagrado donde viven los dioses y matar a un personaje llamado Umbaba. Umbaba es un gigante el cual protege el bosque. Entonces, obviamente, Enkidu y Gilgamesh tienen mucha ventaja y logran entrar en combate con el gigante y lo derrotan. Entonces, ellos toman madera de ese bosque y hacen unas puertas para la ciudad de Uruk, que es donde gobernaba Gilgamesh. Entonces, la diosa Ishtar, una característica de esta cultura mesopotámica es que ellos adoraban a sus dioses por miedo, no por amor a sus dioses, porque sus dioses eran crueles. Entonces, aquí vamos a ver la intervención de esta diosa. La diosa Ishtar era una diosa caprichosa, una diosa que había tenido pues uno que otros amores, y fija sus ojos en Gilgamesh cuando ve cómo derrota a este gigante. Entonces resulta que le profesa su amor, la diosa Ishtar, imagínense, una diosa, a un mortal le profesa su amor, pues debería de sentirse pues honrado. Resulta que Gilgamesh no la acepta, le dice que pues conoce su historia, que ha hecho sufrir a muchos hombres de amor y que obviamente pues no va a poder en este momento aceptar su amor. La diosa enfurece, eso le causa cólera y va con su padre y le dice que se va a vengar de Gilgamesh y que le preste el toro del cielo. El toro del cielo era un animal imponente y obviamente era como la mascota de los dioses, ¿no? Entonces resulta que de tanto insistir, Ishtar, el padre le presta el toro y le dice, está bien, lo puedes tomar, pero te vas a hacer cargo de los daños de la ciudad y de los damnificados. Resulta que sueltan el toro en la ciudad, imagínense, algo imponente, comienza a destruir, a matar personas, y de repente llega Enkidu y Gilgamesh. Llegan ellos dos, tienen el combate, logran la victoria, y el pueblo festeja, y en eso aparece Ishtar. La diosa está enfurecida porque no logró su objetivo, y entonces Enkidu toma la pata de lo que sería el toro y se la lanza a lo que es la diosa, y la diosa enfurece. Lo que hace es que lo maldice y se va. Después del festejo pasan unos días y Enkidu comienza a enfermar. Gilgamesh manda a llamar a los mejores médicos y todo, ¿no? Para que atiendan a su mejor amigo, es casi su hermano. Y pues una noche Enkidu tiene un sueño donde él dice que ve personajes hechos de ceniza, que comen ceniza, es un lugar terrible de sufrimiento. Entonces Gilgamesh entiende que su amigo va a morir y que ahí es el lugar donde va a llegar. Pasa esto, Enkidu muere, Gilgamesh queda pues en shock y dice, yo no quiero morir, yo no quiero ir a ese lugar. Y el poema trata de la inmortalidad, algo que el hombre no acepta, ¿no? La muerte. Como esto podemos ver también la obra de Oscar Wilde del retrato de Dorian Gray, ¿no? Que también Dorian por un tiempo fue inmortal, ¿no? Entonces resulta que Gilgamesh va en una aventura, son 12 tablillas, esto es prácticamente un breve resumen de lo que les estoy contando.
llega hacia una isla donde hay un personaje que se llama Utnapishtim. Este personaje fue el único que logró la inmortalidad, y esto fue gracias a que los dioses se lo otorgaron. Le cuenta a Gilgamesh por qué los dioses le otorgan la eternidad, y esto fue porque los dioses se enojaron porque los hombres estaban acabando con la tierra, y entonces deciden exterminar con la humanidad, pero la diosa Aruru le dice a este personaje, a Utnapishtim, que haga un barco enorme, y ahí él, los animales en pareja, los guarde, y también guarde semillas. Comienza una gran lluvia, conocida como el diluvio, pero solo va a durar 3 días. Termina la humanidad, los únicos que se salvan es Utnapishtim y su esposa, y entonces los dioses dicen, es una persona muy valiente, deciden otorgarle la eternidad, y entonces por eso ellos son inmortales. Obviamente Gilgamesh no puede repetir esta hazaña. Utnapishtim le dice que si él no se duerme en 6 días y 7 días y 6 noches, él va a obtener la inmortalidad. Luego que Utnapishtim le dice esto, cae totalmente dormido Gilgamesh. Y entonces la esposa le dice, por cada día que esté dormido vas a crear panes y vas a colocar un pan enfrente de Gilgamesh. Y así lo hace. Llegado la fecha, Gilgamesh despierta y logra ver los panes y le explican lo que pasó. Entonces él está triste porque no obtuvo la inmortalidad. Entonces la esposa de este personaje se apiada y le dice que puede ir a las profundidades del mar y obtener una planta. Esta es la planta de la espinosa fragancia de la juventud. Entonces Gilgamesh se coloca 2 piedras en las piernas, desciende, logra obtener la planta. Cuando sale, está cansado, se queda dormido y una serpiente llega y se come la planta. Cuando Gilgamesh despierta, lo que logra ver es que la serpiente ha mudado de piel, está renovada y ella obtuvo la eternidad. Entonces Gilgamesh llega triste, tiene que regresar a Uruk. De hecho, esta historia comienza en Uruk y termina en Uruk, porque ahí regresa Gilgamesh. Entonces Gilgamesh va triste, pero en el camino va pensando lo que le dijo este personaje. Utnapishtim le dijo que lo bello de la humanidad era que puedes amar, comer, reír, crecer, disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, él piensa que la única manera de que pase a la eternidad es que cambie su manera de gobernar, ¿no? Entonces él comienza a amar a su pueblo, a cuidarlo, a ser justo cuando llega a la ciudad, y cuando muere, el pueblo manda a hacer las 12 tablillas que colocan a las afueras de la ciudad para que todo mundo conozca las hazañas de Gilgamesh y pase a la historia, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿Gilgamesh logró su objetivo? ¿Pasó a la eternidad? ¿Sí o no? Porque hasta la fecha nosotros seguimos contando y seguimos hablando de esta gran epopeya. Y así termina la historia. Maestra, qué fascinante. Estoy fascinada con esta historia. Definitivamente tengo que confesarles que ustedes son inspiración del Centro de Desarrollo de las Artes en estas asignaturas. Son maestras muy destacadas, fuimos compañeras de la asignatura de Historia del Arte, y no todos los maestros a lo mejor tienen un método de enseñanza para esta asignatura tan teórica, pero que definitivamente es interesante, fascinante y muy importante, ¿no? ¿Qué metodología ustedes implementan para su enseñanza, para atrapar la atención de los alumnos y que se vayan con muchos aprendizajes, ¿no? Mira, en lo personal, siempre trato de, alguien decía, ¿no? Sembrarles una semillita, decirles que no se preocupen si se equivocan. En el taller de literatura estamos para equivocarnos, estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces yo con ellos trabajo algo que se llama la etapa de desbloqueo. Entonces es comenzar a escribir todo lo que se nos ocurre, ¿no? Les hago miles de ejercicios como una entrevista imaginaria, un monólogo interior, complementar historias, narrar algo que vivieron, quizás también crear un cuento, crear un poema, sacar eso que tenemos tanto en la imaginación como en sentimiento, ¿no? Depende de lo que vayamos a crear, ya sea un poema o ya sea un texto narrativo, ¿no?
pero la idea es que ellos se sientan cómodos con lo que hacen, que disfruten la lectura, como dice un maestro también, un compañero mío, que arrastren el lápiz, que se den la oportunidad de descubrirse. La literatura es un abanico de opciones, ¿no? Entonces a lo mejor no soy bueno escribiendo, pero soy bueno contando una historia, leyendo un poema. Entonces esto es el taller. Dame la oportunidad, yo le digo a mis alumnos, denme y dense la oportunidad de descubrir qué es la literatura. No es aburrido leer, hay que aprender a leer. Así es, definitivamente. Astrid, ¿se ha logrado esta metodología en ti para aprovechar aún más el taller? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, como bien lo menciona la maestra, es tenerle amor a la lectura. Afortunadamente a mí me gusta demasiado leer, me gustan mucho las historias, me gusta conocer acerca de la fantasía, todas estas travesías que entes que para nosotros quizás sean ficticios, para otras personas pueden haber sido reales. Todo este conocimiento que nos permite la maestra nos ayuda en lo personal, a expandir la manera en que nosotros nos expresamos, en que al momento de redactar es un sentimiento de liberación, porque podemos plasmar todo lo que nos aqueja, todo lo que nos hace felices. Podemos compartir ese conocimiento con otras personas, tanto de manera escrita como verbalmente. Y al momento de leer, adquirimos nuevo vocabulario. Podemos endulzarle el oído a la persona con todo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado, Astrid? ¿Escribir, contar historias, leer? Es difícil elegir porque me apasiona mucho leer. Yo puedo perder el tiempo, me puedo perder en mundos leyendo, pero también me fascina mucho escribir. Gracias a todas estas lecturas. Claro que es difícil. Qué bonita frase, perderse en mundos, conocer otros mundos, ese es el deleite de la lectura, ¿no? La literatura. Maestra Anita, ¿nos puede seguir comentando sobre algunos ejemplos de la literatura en piedra, por favor? Bueno, pues en mi caso, en el caso de la asignatura de Historia del Arte, yo creo que aquí el método que implemento y que implementamos muchos de los maestros de esta asignatura es observar la imagen. O sea, si no observamos la imagen, definitivamente resulta difícil para el alumno si no está relacionado con este vocabulario tan técnico que requiere el estudio de las artes plásticas, entendiendo como artes plásticas rigurosamente pintura, escultura y arquitectura, ¿no? Maestra Anita, ¿qué le parece si después de estos promocionales rapidísimos vemos las imágenes? Claro. Continuamos en su programa, Se da el paso en el estudio. Gracias por seguir en su programa Se da el paso en el estudio. Continuamos con la maestra Damari Feria y Anita Ramón. Maestra Anita, ¿podemos seguir platicando sobre los ejemplos de la literatura en piedra? Efectivamente, pues bueno, hay mucho material del cual pudiéramos hablar y citar ejemplos. Muy particularmente en las siguientes imágenes que van a ver ustedes a continuación, seleccionamos las tablillas en las cuales están depositadas estas travesías que Gilgamesh y su amigo desarrollaron a lo largo de determinado tiempo en Uruk, ¿sí? Y bueno, esto también deja como evidencia la difícil manera en que esta escritura cuneiforme se desarrolló, ¿sí? Escribir
picar la piedra con una cuña para darle forma a los cientos de ideogramas y pictogramas que ellos desarrollaron. Fue una tarea sumamente difícil que, por obvias razones, dignificó la tarea del artesano y poco a poco fue adquiriendo un rango social más elevado. ¿Sí? Es una cosa de mucha disciplina, de mucha dedicación, de mucha precisión, lograr estas inscripciones en la piedra o en las placas de barro frescas y posteriormente secarlas al sol o al horno, ya que bueno, en aquel entonces esos conocimientos de la metalurgia y el dominio y uso del fuego ya estaban bastante desarrollados, como muchos otros avances técnicos que lograron estas culturas, ¿sí? Ahora quiero mostrarles de forma ya breve, porque sé que pues no estamos en una cátedra de 2 horas o 3 horas de la asignatura. Quiero mostrarles esta imagen para que se queden ustedes con una idea de cuáles son esas leyes que al conocerlas ustedes lograrán identificar cuándo es una obra artística de determinada cultura. Mesopotamia corresponde a una civilización del mundo antiguo, junto con Egipto, junto con China y junto con la India. Entonces ellos, en ese momento, los avances en cuanto a dibujo y todos esos conceptos que los relacionan con la composición aún no estaban tan bien desarrollados. Entonces ellos idearon formas para esculpir en la piedra, para dibujar en algunos otros lienzos y que esas reglas fueran lo suficientemente bellas para poder ser usadas por todos los artistas de aquella temporada, ¿no? Entonces, muy particularmente la escultura mesopotámica va a presentar 3 leyes, ¿sí? La ley de la jerarquía, que es evidente por la monarquía que se practicaba en aquel entonces. Hay algunos personajes que se representan más grandes que otros, y eso no significa que estén lejos o que estén cerca, sino representan el rango social que ocupaban en aquel entonces. También está la ley de perfil. La ley de perfil significa que, bueno, para ellos era un poco más fácil representar a los personajes, ya sea humanos o animales, de perfil, ¿sí? Rostros y pies de perfil y el resto del cuerpo torcido o de frente, ¿sí? Y finalmente también está la ley de la isocefalia, que ella tiene mucho que ver con también el rango social del personaje representado. Isocefalia significa cabeza a la misma altura, y eso significaba entonces que los personajes que ocuparan un mismo rango social se representarían a la misma altura, se pintarían o se esculpirían a la misma altura, haciendo alusión, ¿no?, a los estratos sociales de aquella época. Maestra, es tan fascinante la historia del arte y tan extensa que nosotros sí queremos no solo una, muchas cátedras de muchas horas. ¿Dónde podemos encontrar estos talleres, tanto literatura como historia del arte? Bueno, literatura está en varias divisiones, está en la DAX, está en zona de la cultura, entonces tienen los chicos opciones para poderse dar la oportunidad de llevar este taller, ¿no? Yo los invito a que se den la oportunidad de descubrir la belleza de las letras, ¿no? Nuestra sensibilidad. Hay un meme que siempre que lo leo digo, ojalá y que lo entendiéramos, ¿no? Este meme dice de la siguiente manera: la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual, protégete. Y entonces yo le digo a mis alumnos, ¿entienden esto? O sea, debemos de tener buena ortografía. En la literatura desarrollamos creatividad, imaginación, enriquecemos el lenguaje, o sea, podría decirles miles de cosas por las cuales deberían de optar por estudiar literatura. Entonces, voy a cerrar con esto. Aparte de la invitación, una vez leía que el conocimiento nunca va a estar de más, que es una bolsita donde nosotros podemos ir depositando todo lo que aprendemos. Y cuando es necesario, lo sacamos y lo utilizamos y lo volvemos a guardar.
y así sucesivamente. Entonces vamos a darnos la oportunidad de aprender, de leer, de aprender de historia del arte. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes se ha preguntado dónde surgió la rueda, quién inventó la ventana, quién inventó la puerta. O sea, todo esto tiene que ver con estas culturas que nos heredaron esto. Entonces, les dejo la invitación para que lleven tanto el taller de literatura y que descubran lo que es historia del arte. Muchas gracias, maestra Mari. Maestra Anita, antes de que nos invite al taller de Historia del Arte y nos cuente cuántos semestres son, en dónde se imparte, ¿nos podría platicar un poco sobre las columnas que están de su lado izquierdo? Bien, claro que sí. Pues mira, generalmente los maestros de Historia del Arte decidimos cerrar el ciclo escolar induciendo a los estudiantes que generen una evidencia física de alguna de las obras o monumentos trabajados a lo largo del ciclo. Es importante para nosotros que ellos redescubran esta habilidad porque realmente la tenemos, ¿sí? Todos como seres humanos e individuos la tenemos, pero bueno, quizá de alguna forma las herramientas tecnológicas nos han venido alejando de esta habilidad propia del ser humano, del ser hábil, del ser que puede crear algo con sus manos. Entonces, la invitación es esa, que los chicos al final puedan generar una réplica de alguna pieza o monumento artístico. Y bueno, hemos tenido evidencia de todo tipo, muy buenos productos, han usado materiales también de todo tipo, en alguna ocasión han hecho pasteles con forma de algún edificio, han hecho con barro, han hecho también bordados, ¿sí? Resaltando alguna pieza en particular. Y bueno, eso nos deja a nosotras como experiencia de que, bueno, finalmente el alumno aprende. ¿Por qué? Porque lo está depositando en un objeto muy particular que dejó en él un aprendizaje, que dejó un sentimiento, que dejó un anhelo por en algún momento de su vida viajar hacia cierto lugar y conocer físicamente ese lugar o ese objeto. Nosotras hemos también analizado a lo largo de este tiempo y lo externamos a nuestros alumnos que pues definitivamente el estudio de la historia del arte y de la literatura, aunque no sea a nivel profesionalizante, acarrea muchas ventajas para el estudiante. Para empezar, bueno, van a aprender cultura general, van a aprender de historia, van a aprender también de su origen, de dónde venimos, porque bueno, estamos hablando de que Mesopotamia fue una comunidad de hace 5,000 años atrás, antes de Cristo, pero es que no hemos dejado de ser mesopotámicos, egipcios, griegos, romanos, porque seguimos lavándonos los dientes, seguimos usando cierto calzado que ellos desarrollaron por sus condiciones climáticas y de suelo, un tipo de ropa, una forma en cómo arreglamos nuestro cabello, nuestro rostro con el maquillaje, y pues definitivamente somos el hombre moderno, pero seguimos funcionando a como ellos en algún momento desarrollaron estos avances técnicos, ¿no? Y bueno, además de conocer la historia, de conocer el origen, lo más importante es que después que ellos saben de estos contenidos, si viajan, visitan un museo, alguna galería, algún monumento, ahora sí lo disfrutan, ¿sí? Porque incluso aquí en nuestra misma ciudad, yo generalmente me desplazo con ellos a las iglesias o algunos puntos en particular que, bueno, con el tránsito de la ciudad, diario pasamos por ciertos monumentos y no nos detenemos a realmente observar lo que está depositado allí, que finalmente el arte y toda esa evidencia plástica sirve para que a través de ellos nosotros aprendamos una historia, un contexto social, una situación religiosa o económica, ¿no? Entonces, muy particularmente cerramos así, tratando de que ellos depositen en algo físico estos conocimientos. En este caso, bueno, aquí tenemos las tres clásicas órdenes arquitectónicas griegas que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? En muchos edificios de nuestra ciudad, en algunas casas, podemos ver cada una de estas piezas. También, bueno, de aquel lado ya Astrid nos había hablado de la famosa Venus, la Venus que representaba la fertilidad.
y a la reproducción de aquel entonces tan importante, porque bueno, no está tan científicamente comprobado, pero sí hay ciertas nociones de la infertilidad en la antigüedad y cómo en nuestros tiempos modernos volvemos a presentar esos problemas de salud que están relacionados con la infertilidad. Entonces, bueno, podrán darse cuenta, ¿no?, que si la historia no la conocemos, la volvemos a repetir. Muchísimas gracias, maestra Anita. Las columnas Dórica, Jónica y Corintia, ¿verdad? Sí, la Dórica, Jónica y Corintia. De Willendorf. Willendorf. Muy bien. Y aquí también nos han preguntado mucho sobre este jarrón, que también ha sido de muestras pedagógicas, ¿verdad? Muy bien, entonces es muy interesante cómo unen los alumnos la teoría con la práctica al realizar estas muestras, al implementar sus recorridos a distintos museos, iglesias y demás. Nada más para terminar, ¿dónde podemos encontrar el SEDA y quiénes se pueden inscribir a esos talleres? Nada más los alumnos de la UJA, todo público. Así, ok, bueno, pues la oferta educativa del SEDA está casi en todas las divisiones académicas, en la zona de la cultura, en la división de ciencias de la salud, en la división de biológicas, estamos también en el campus Chontalpa, en la multidisciplinaria de Comalcalco, y bueno, se pueden inscribir tanto estudiantes, egresados, como el público en general. Nuestra oferta es amplia para todos los gustos y también para las edades. La edad mínima es de 15 años hasta adelante y bueno, hemos también tenido mucha solicitud y demanda por público infantil, pero bueno, ahí paulatinamente hemos diseñado, ¿no?, ciertas estrategias también para atender a esta población. Muchísimas gracias, maestra Ana Ramón, muchísimas gracias, maestra Damari Feria. Alumna Astrid, de verdad ha sido un programa increíble, lo he disfrutado muchísimo y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa de Se da el Paso en el estudio. Hasta pronto.